Señor presidente, señorías, señora consejera, buenos días. En el inicio del nuevo periodo de sesiones de la Cámara Autonómica, desde el Grupo Parlamentario Popular, traemos esta interpelación muy importante desde nuestro punto de vista, que en principio puede parecer un tanto confusa. Cumplimiento del Decreto 6/2012 de 16 de febrero. Pero es bastante concreta, porque hablamos de empleo público y discapacidad. Hablamos de personas con discapacidad, en concreto de 105.657 personas que en Asturias tienen algún tipo de discapacidad. Personas con derechos laborales regulados por este decreto para el acceso a la función pública de la Administración del Principado de Asturias y la provisión de puestos de trabajo. Recordemos que este decreto afecta a todos los sectores del empleo público que dependen del Principado de Asturias. Como por todas sus señorías es conocido, uno de los principales problemas de las personas con discapacidad en relación con el mercado de trabajo es su baja tasa de actividad. Por ello, creemos que es ahora el momento más adecuado para tratar esta materia. En nuestro grupo parlamentario, al igual que en la totalidad de la sociedad asturiana, existe preocupación, hartazgo, podríamos decir, por la constante transgresión de los derechos laborales de las personas con discapacidad por parte del Gobierno socialista de Javier Fernández. Hoy queremos conocer, señora consejera, su línea de acción en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los derechos laborales de estas personas. ¿Qué va a hacer en materia de discapacidad? Queremos conocer cuál es su proyecto para atender las reivindicaciones laborales de las personas con discapacidad, como por ejemplo sucede con la Asociación Maestros Capacitados. Las dificultades y la baja inserción laboral del colectivo son evidentes. La Asociación Maestros Capacitados lleva luchando desde antes de las oposiciones al cuerpo de maestros de 2015 porque se cumplan las leyes que existen en el ámbito del empleo y discapacidad, obteniendo, en el mejor de los casos, únicamente el silencio por parte de la Consejería. A pesar de estar regulado por leyes en vigor, actualmente en Asturias, el Consejo de Gobierno que preside Javier Fernández las incumple por sistema. Las incumple por sistema. Por ello, esta asociación, tras una serie de recursos vía administrativa, se ha visto obligada a reclamar sus derechos en los tribunales, a poner el asunto en manos de la justicia. El pasado 2 de febrero se presentaban los primeros recursos contra las listas que se confeccionaron tras las oposiciones de julio de 2015, de primaria y su posterior adjudicación en agosto de ese mismo año. El 12 de abril de 2016 salieron a la luz las primeras sentencias del Juzgado Contencioso Administrativo de Oviedo. En dichas sentencias se constataba que la Consejería debería de realizar una lista específica para las personas con discapacidad en todos los cuerpos y bolsas de educación infantil, primaria y secundaria. Lo que en la propia sentencia el juez califica como, abro comillas, una tarea bastante sencilla para la Consejería, cierro comillas. A pesar de esta sentencia, a la cual se le traducían a la Consejería de Educación las leyes que estaban bien claras, los socialistas decidieron volver a gastar el dinero de todos los asturianos, el de las arcas públicas, el que tanto les gusta a ustedes malgastar, recurriendo a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Mientras tanto, ustedes sabían perfectamente que iban a perder de nuevo este recurso y con el único fin de darse publicidad y lavar la imagen social del Gobierno, decidieron dar a firmar a los diferentes sindicatos un acuerdillo bastante discriminatorio en el que se establecía que solo se reservaría un 7% de las plazas forzosas y en aquellas especialidades en las que se habían convocado oposiciones y habían reservado un cupo de reserva de discapacidad. El 21 de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, como de nuevo era de esperar, volvió a dar la razón a la Asociación Maestros Capacitados. Esta situación de gravedad generalizada en nuestra región, en concreto en lo que se refiere a la baja tasa de empleo de docentes con discapacidad en empleo público y la nula en empleo público temporal, a pesar de haber normativa específica desde 2012, supone un agravio en comparación con otras comunidades autónomas donde los cupos establecidos representan el 10%. En Asturias hemos pasado del 10% a no respetar ni el mínimo del 7% en la convocatoria de 2016.
Está visto que al Consejo de Gobierno que preside Javier Fernández pasar del papel a la acción les cuesta, y mucho. Repetidamente los socialistas suelen abrazar el concepto de defensores de las políticas sociales. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Con nuestra interpelación y la posterior moción que registraremos en esta Cámara, pretendemos dar soluciones inmediatas a las personas afectadas, garantizar el cumplimiento de la ley por parte del Gobierno regional, que se garantice el cumplimiento de los porcentajes reservados a profesorado con algún tipo de discapacidad, tanto en la ordenación de las listas como en la adjudicación de las plazas, de forma que no se vean sistemáticamente relegados sus derechos laborales. Pero también presentamos esta propuesta desde la consciencia de que las personas con discapacidad, a pesar de ser uno de los colectivos más vulnerables, han sufrido en primera persona los recortes y los incumplimientos en los cupos por parte del Gobierno regional y que entendemos estas personas no pueden quedarse por el camino. La problemática de las personas con discapacidad, la discriminación de que son objeto a diario por el Gobierno socialista de Javier Fernández en el ámbito laboral, las dificultades de acceso y mantenimiento del colectivo en el mercado de trabajo exigen que toda intervención necesaria para contribuir a la igualdad de trato debe ser un deber público y, por tanto, se hace necesario realizar todas aquellas medidas políticas para conseguir esta obligación esencial y proyectarla con efectividad. Un informe del INE publicado en diciembre de 2015 revela que la tasa de actividad del colectivo de personas con discapacidad en Asturias es del 26,8%. Es la cifra más baja de España, 11,2 puntos por debajo de la media, que se sitúa en el 38%. La tasa de paro es 7,8 puntos superior a la de las personas sin discapacidad. Más datos, consejera. El 60% están dentro del colectivo de desempleados de larga duración. En el caso de las mujeres, se duplica el porcentaje de desempleo entre las personas con discapacidad, hasta llegar a la situación actual, en la que solo trabaja 1 de cada 4 personas con discapacidad activa. Además, a la hora de encontrar un puesto de trabajo, el 90% de las personas con discapacidad señala una o más barreras para ser contratado, frente al 60% de las personas sin discapacidad. Esta es la realidad de Asturias, la dura y cruel realidad. Un lamentable incumplimiento, señor presidente, un lamentable incumplimiento de la ley por parte del Gobierno socialista. Para finalizar, y a modo de ejemplo, en 2014 la Administración del Principado convocó un total de 5 plazas para personas con discapacidad, pero únicamente se cubrió una. Sobran comentarios. Asturias, como les decía anteriormente, es la segunda comunidad con menor tasa de contratación de personas con discapacidad. Este es el legado que los distintos gobiernos socialistas dejan a las personas con discapacidad en Asturias. Esta es su política de inserción laboral, aunque nosotros la llamamos prevaricación administrativa reiterada y confirmada por sentencia. Juzguen ustedes mismos. La verdad, consejera, es que nos las prometíamos muy felices, pero después de escuchar su intervención, el jarro de agua fría se nos cae encima. Vamos a ver, por responderle a alguna de las cuestiones, que no debería ser, por cierto, que le respondiera a usted, pero bueno, por responderle a alguna de las cuestiones que usted ha planteado, me va a permitir que le siga diciendo lo que ya le dije en alguna ocasión. Cual gota malaya seguiremos insistiendo con este tema. Para nosotros, al menos, la discapacidad es más que importante. No sé para usted. Parece que le aburre hablar de las personas con discapacidad. Es la tercera vez que se dirija usted a mí con este asunto. Pues sí, efectivamente, la tercera, y habrá muchas más, porque mientras que sigan aquí viniendo los colectivos y las personas con discapacidad a decirnos que ustedes incumplen las leyes, ustedes, un gobierno que deberían de dar ejemplo, por cierto, de todo lo que me ha respondido, todavía no me ha respondido nada de las sentencias. Que es que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias también se equivoca, consejera. ¿Usted no tiene opinión sobre eso? El otro día lo decía el presidente de la Asociación Maestros Capacitados, que se preguntaba públicamente y decía, ¿para qué está la justicia? ¿De qué sirve? Si tenemos un gobierno que es un gobierno incumplidor, que es un gobierno que está en un estado de rebeldía, aparte de la apatía que tiene el presidente del Consejo de Gobierno, que parece que se ha extendido al resto del Consejo, están ustedes en rebeldía con la justicia, incumplen las sentencias del Tribunal Superior. Usted no me ha respondido nada de todo eso.
Dice, me habla del plan 2015-2017, de acuerdo. Pero mire, yo creo que si sale usted a la calle y les habla a los asturianos de sus planes, programas, proyectos, etcétera, etcétera, están hartos. El papel sostiene todo. Vale, lo que pasa es lo que le decía antes, que pasar de las musas al teatro a ustedes les cuesta bastante, pero que mucho. ¿De qué más me ha hablado usted? Me hablaba del empleo protegido, correcto, conforme. ¿Sabe lo que pasa? Que constantemente me esté usted poniendo como referencia todo lo que tiene que ver con los centros especiales de empleo. Hombre, yo creo que teníamos que ser un poco más ambiciosos con todas esas personas que se encuentran ahora mismo en esta situación. Aparte del empleo protegido, que nosotros también lo defendemos, nosotros creemos que hay que darles una oportunidad y, sobre todo, una oportunidad laboral en igualdad que el resto de personas. No se remita constantemente al tema de los centros especiales de empleo, ¿por qué no? Porque usted sabe también, como yo, lo que se paga en esos centros especiales de empleo, el trabajo que desarrollan esa gente, que es un trabajo como cualquier persona sin discapacidad, y que esa no es la solución. La solución es que, hablando de empleo público, los primeros que tenían que dar ejemplo son ustedes, cumpliendo la ley, cosa que hacen, por ejemplo, ustedes que son tan dados a hacer comparativas con otras comunidades autónomas. Tomen nota de Castilla y León, de un gobierno popular que respeta ese cupo del 10%. Tomen nota de Andalucía, que se ha puesto recientemente manos a la obra y está ya con esta solución. No sé, yo creo que insistir una vez más en que querríamos que nos hable de esas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, decirle igualmente que creíamos que nos iba a confirmar en el día de hoy que había dado el toque de queda al resto del Consejo de Gobierno del desganado Javier Fernández, pero vemos que no, que sigue mostrándose indiferente ante los incumplimientos del Consejo de Gobierno. Es más, en más de una ocasión le hemos exigido su implicación para resolver este problema. Que, atención, se lo vuelvo a repetir, no es otro que cumpla la ley. No es otro que cumpla la ley, que tiene miga la cosa. Tiene miga. Pedirle a un gobierno que cumpla la ley. Yo no sé lo que pasaría a cualquiera de los que estamos aquí presentes si a título particular, al salir de este hemiciclo, incumplimos la ley. Seguro que no tardamos ni 5 minutos en estar ante quien tenemos que estar. Aquí hay un gobierno que está en rebeldía, que incumple la ley, que le da igual lo que diga el Tribunal Superior de Justicia, los juzgados del Administrativo de Oviedo, le da exactamente igual todo. Y lo peor de todo, le da exactamente igual el futuro de todas esas personas con discapacidad. Eso es lo peor de todo. Señoría. Finalizo, señor presidente. Decirle simplemente que, como antes le decía, ya no es que se lo pidan las personas con discapacidad, que se lo pidan la Asociación de Maestros Capacitados, los sindicatos, las entidades del tercer sector, consejera. Da igual. Aquí los grupos políticos también se lo hemos dicho. A usted le entra por un oído y le sale por el otro. Hasta cierto punto lo podemos aceptar, no compartir, desde luego, ni mucho menos permitir. Pero eso sí, que sean ustedes capaces de decir que la ley se la pasan por el arco del triunfo es ya demasiado, consejera. ¿Por qué es lo que están ustedes haciendo, consejera? Pasándose la ley por el arco de triunfo. Por cierto, la echamos de menos en la concentración del pasado 22 de agosto en defensa del empleo público y la discapacidad. Nos gustaría conocer por qué no aceptó la invitación de la Asociación Maestros Capacitados. Nos gustaría igualmente saber por qué sigue negándoles la reunión a este colectivo de personas con discapacidad, de profesionales, en este caso concreto maestros. Nos gustaría también conocerlo, por qué no los recibe, por qué no se reúne con ellos. Y le dejo una pregunta que nos trasladaba el presidente de la asociación. Señora consejera, ¿qué interés tiene el PSOE de Asturias en no cumplir las leyes ni las sentencias judiciales en este tema? ¿Es por cuestión de votos? Porque los discapacitados somos minoría. Le recordamos, me dicen, que somos un 19% de la población asturiana. Muchas gracias.